A ver, la inteligencia artificial generativa está cambiando las reglas del juego para las empresas, ¿no? Pero claro, mientras más potentes son estos agentes de IA que implementamos, surge una pregunta, y es una pregunta clave. ¿Cómo nos aseguramos de que sean seguros, de que hagan lo que tienen que hacer? Hoy vamos a ver justo eso. ¿Por qué la gobernanza y la seguridad son, bueno, absolutamente cruciales para cualquier negocio que se meta en el mundo de la IA? Imaginen esto por un momento. El nuevo agente de IA de la empresa ya está funcionando. Hablando con clientes, con empleados, todo parece ir bien, pero la pregunta clave salta de inmediato. ¿Es de verdad confiable? ¿Qué pasa si alguien con un poquito de ingenio intenta llevarlo más allá de sus límites? Y la realidad es que un agente de IA sin los controles correctos es como dejar la puerta de la oficina abierta de par en par. Puede terminar exponiendo datos que son súper confidenciales, revelar cómo está programado por dentro e incluso, y esto es muy serio, empezar a comportarse de formas que pueden dañar la reputación de la marca. Y miren, esta imagen es súper clara. A la izquierda tenemos un agente, digamos, al desnudo, sin protección. Le haces una pregunta súper simple y ¡pum!, te suelta todo su manual de instrucciones. Pero a la derecha, la cosa cambia. Con los guardrails de DevRev activados, la misma pregunta recibe un no gracias de forma educada y segura. La diferencia es, bueno, es la noche y el día y es fundamental para el negocio. Ok, para entender bien la solución, primero tenemos que entender la dimensión del problema. Vamos a meternos de lleno en esas vulnerabilidades que tiene un agente de IA cuando simplemente no tiene protección. Esta frase lo resume perfectamente. Se le pregunta a la gente por sus restricciones y sin pensarlo 2 veces revela toda la ingeniería de prompts, las herramientas que usa, las políticas especiales que tiene que seguir. Es como si un empleado le contara los secretos de la empresa al primero que le pregunta por la calle. Un desastre. Pero el riesgo va mucho más allá de una simple fuga de datos. La forma en que un agente se comporta es un espejo de la marca, y si su comportamiento no está alineado con la empresa, el daño puede ser igual o peor que una brecha de seguridad. Y veamos qué fácil es desviarlo. Aquí, por ejemplo, se le pide que juegue un rol que no tiene nada que ver con un entorno profesional. Nada. Actúa como si fueras mi cita. Y el agente desprotegido dice, claro que sí. Este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable y mancha la imagen de cualquier marca, ya sea hablando con clientes o incluso internamente. Frente a estos riesgos tan claros, DevRev nos propone una primera línea de defensa que es inmediata y súper efectiva. Vamos a ver cómo con esto se construye una base de seguridad desde el minuto cero. Ahora, la magia. Con un solo clic, activamos los guardrails predeterminados de DevRev y el panorama cambia por completo. Volvamos a intentar los mismos ataques de antes a ver qué pasa ahora. El resultado, como ven, es claro y contundente. La solicitud para que revele sus secretos es bloqueada. El intento de forzarlo a jugar un rol inapropiado también es bloqueado. Con solo un clic, estos guardrails predeterminados cierran esas vulnerabilidades tan básicas y nos dan una capa de protección esencial desde el primer momento. Pero a ver, ¿qué pasa con esos riesgos que son únicos para cada negocio? La protección genérica es un comienzo fantástico, pero las amenazas más sofisticadas necesitan una solución hecha a medida. Pensemos en el agente de IA de un hospital. Por ejemplo, los guardrails predeterminados son geniales para bloquear cosas obvias, como pedir datos de pacientes o información del inventario del hospital. Pero es que cada negocio tiene su propia información sensible, que a veces no es tan fácil de clasificar. Y aquí está la clave del asunto. Una pregunta sobre descuentos para aseguradoras, a primera vista, no parece maliciosa, ¿verdad? Y por eso pasa el filtro predeterminado. El problema es que la gente termina revelando información financiera confidencial, que viene de negociaciones privadas. Este es un riesgo súper específico de este negocio que necesita una regla personalizada. Y es aquí, justo aquí, donde DevRev de verdad se luce, porque uno pensaría que crear una regla de estas es súper complicado, ¿verdad? Pues no, es increíblemente simple. Son 3 pasos. Primero, identificas el riesgo, qué es lo que quieres proteger. Segundo, describes la regla, y lo haces en lenguaje normal, como si le estuvieras dando una instrucción a una persona. Y tercero, la activas, y ya está, sin una sola línea de código, sin complicaciones técnicas, así de fácil. Miremos el efecto inmediato. La misma pregunta que antes nos filtró datos confidenciales, ahora es bloqueada por completo. Todo gracias a esa simple regla que acabamos de crear. Este es el verdadero poder de la seguridad a medida, proteger lo que de verdad le importa a cada negocio. Ahora, una pregunta muy lógica sería, ¿toda esta seguridad no hace que la gente sea más lento?
Y la respuesta está en la arquitectura. ¿DevRev diseñó su sistema para ser seguro? Sí, pero sin sacrificar para nada el rendimiento. Es que DevRev usa un enfoque de dos capas. Por un lado, los guardrails de entrada son como un portero. Filtran las preguntas maliciosas antes de que lleguen al modelo de IA, lo que de paso ahorra costos. Y luego, los guardrails de salida hacen la última revisión. Se aseguran de que la respuesta final sea segura y apropiada antes de que la persona la vea. Y aquí está el secreto del rendimiento. Un enfoque secuencial, donde primero revisas la seguridad y luego generas la respuesta, siempre añade un retraso. El diseño inteligente de DevRev hace las dos cosas al mismo tiempo, en paralelo. El resultado, una seguridad súper robusta, sin que la persona que use la agente note ninguna demora. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que podemos construir sistemas de IA que no solo sean potentes, sino que sean fundamentalmente confiables, que sean capaces de entender los matices y la intención detrás de una conversación. Ok, y este último ejemplo, a mí me parece fascinante. Piénsenlo. Si le preguntamos a la gente por qué la competencia es mejor, esa pregunta, que ya viene con una opinión, se bloquea. ¡Zas! Pero si cambiamos la pregunta a algo neutral como compara la competencia versus DevRev, ahí la gente sí responde, pero con datos objetivos, neutrales. Y esto es lo realmente importante, ¿eh? Los guardrails de DevRev no son un simple filtro de palabras clave, no. Entienden el matiz, la intención que hay detrás de lo que se pregunta. Es otro nivel de inteligencia. En resumen, lo que DevRev propone es una solución completa. Te da protección desde el primer segundo, la flexibilidad para crear tus propias reglas de negocio de forma súper sencilla, una arquitectura que garantiza que todo sea rápido y, lo más importante, la inteligencia para aplicar políticas complejas que entienden el contexto, no solo para bloquear palabras. El poder de la IA ya está aquí, es una realidad. La verdadera ventaja competitiva va a venir de implementarla de una forma que sea segura, controlada y confiable. Así que la pregunta final no es si se va a usar IA o no, sino cómo se va a construir. Sobre qué cimientos se va a levantar el futuro de cada organización.